Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1321 cuando Valencia fue víctima del fenómeno meteorológico denominado ahora Dana y conocido siempre como gota fría. La inundación fue de catastróficas consecuencias, llevándose por delante casas, enseres y vidas humanas. En 1340, y más concretamente el día 6 de noviembre, Valencia volvió a sufrir una inundación causada por las lluvias. Resultó de tal magnitud que el cabildo catedralicio tuvo que sacar el leño de la cruz y llevarlo en procesión por las calles valencianas con la intención de conjurar los peligros. Este fenómeno volvió a repetirse el jueves 17 de agosto de 1358, cuando las aguas fluviales penetraron en la ciudad, inundando calles, plazas y casas. Durante el resto del siglo XV no hubo más riadas catastróficas hasta que el 17 de noviembre de 1475 comenzó a llover. Las lluvias, a partir del día 20, fueron, según las fuentes, espantables. Y no solo afectaron a Valencia ciudad, sino también a lugares de Cataluña, Aragón, Castilla y otras partes de la península. Esas lluvias prosiguieron de manera catastrófica hasta comienzos de febrero de 1476, mientras los predicadores las atribuían al justo castigo merecido por los muchos pecados cometidos. Hasta comienzos de febrero no se afianzó el buen tiempo. El 28 de octubre de 1487, a primeras horas de la tarde, vino el Turia muy crecido y derribó las dos palancas del puente del Mar, y en el transcurso de una hora derribó los puentes del Portal Nuevo, del Real y de los Serranos, y gran parte de los antepechos de los puentes de la Trinidad y del Mar. Varios sacerdotes permanecieron entonando salmos desde la tarde hasta la noche y suplicando la misericordia divina, por lo cual, según consta en la documentación, se dio a cada uno de ellos 2 sueldos. Mientras tanto, muchas mujeres enfermaron de espanto e incluso se volvieron locas. Los muertos se contaron por centenares. Una semana después, el 3 de octubre de 1517, los jurados de la ciudad dirigieron una carta al joven rey Carlos I, recién llegado a España, que había llegado el 19 de septiembre, días antes de la riada, y le informaron de lo sucedido. Entre 1321 y 1957 se produjeron no menos de 22 desbordamientos, 11 crecidas y 15 noticias de inundaciones del Turia en Valencia. La del año 1957 fue de una importancia decisiva, ya que no solo murieron 87 personas, sino que el mismo general Franco se desplazó inmediatamente a la localidad y, sobre todo, ordenó la construcción de un nuevo cauce del río Turia, una obra de ingeniería notable por su alcance y dimensiones que evitaría las consecuencias de este fenómeno desastroso durante décadas. La gota fría siguió produciéndose durante los años posteriores, pero pantanos, embalses y azudes limitaron enormemente los daños y especialmente el número de víctimas humanas.
Esa política comenzó a revertirse en 2004 y no ha dejado de empeorar en las últimas décadas. La semana pasada, la gota fría azotó de manera especialmente violenta Valencia en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras una política de construcción de pantanos, embalses y azudes que no solo proporcionó el almacenamiento de agua necesaria, sino también la contención de las aguas para evitar desastres relacionados con la gota fría, en el año 2004 se dictó la elaboración de un nuevo plan de encauzamiento de ríos en Valencia que mejorara la estructura existente. El señalado plan jamás fue concluido ni ejecutado por decisión del gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Segundo, igualmente, Rodríguez Zapatero, para contentar a los nacionalistas catalanes, suprimió el Plan Hidrológico Nacional, que hubiera evitado un drama de las dimensiones del vivido por Valencia en estos días. Tercero, de hecho, la gota fría hizo sentir sus estragos en Almuñécar y Nerja en 2007 y en Alcalá de Guadaira también en ese año, así como en Marina Alta. Los efectos fueron limitados por las estructuras ya existentes, pero no impulsaron a Rodríguez Zapatero a ocuparse del tema. Cuarto, esa incuria en que incurrió de manera pertinaz Rodríguez Zapatero continuó con Mariano Rajoy, que tampoco se ocupó de un tema tan urgente y cargado de peligros. La gota fría hizo acto de presencia en Vera y Cuevas de Almanzora en 2012 y también ese año asoló la región de Murcia. En 2018 golpeó Málaga. En todos los casos hubo víctimas mortales, aunque en un número reducido que afortunadamente nunca superó algunas unidades. Quinto, la situación empeoró sensiblemente con la llegada al poder de Pedro Sánchez. Al igual que con Rodríguez Zapatero y Rajoy, se produjeron gotas frías en 2018 en Málaga, en 2019 en Tafalla, Valdemoro y Arganda del Rey y sobre todo en septiembre de 2019 en Murcia y Albacete, a las que se sumaron en enero de 2020 otras en Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en Toledo en 2021, en Lepe de nuevo en 2021 y en Toledo, Madrid, Tarragona, Segovia y Cádiz en 2023, también con fallecidos. Sexto, a pesar de ese panorama, el gobierno de Pedro Sánchez no solo no fortaleció el sistema de presas, pantanos y embalses, sino que procedió a destruirlo de manera feroz y sistemática. Y además presentó esa labor continuada como un ejemplo de ecologismo y de lucha contra el cambio climático, siguiendo las directrices de Bruselas y de la agenda globalista. Séptimo, entre el año 2021 y el 2022 se derribaron nada más y nada menos que 256 presas en España. Esa cifra era casi la mitad de todas las presas derribadas en Europa, donde, por ejemplo, Alemania derribó 5 y Suiza 1. Octavo, este derribo de presas, perpetrado por el gobierno de Pedro Sánchez, provocó ya a inicios de este año que un 15% de la península estuviera en situación de emergencia por falta de agua y un 28,4% en nivel de alerta y prealerta. Por añadidura, provocó una pavorosa desprotección contra consecuencias de la gota fría. Noveno, en el caso de Valencia, además, el número de presas destruidas entre 2020 y 2024 fue de 26. Décimo, para colmo, las federaciones hidrográficas han impedido que los agricultores lleven a cabo la limpieza de las cuencas de los ríos por supuestas razones ecológicas. Undécimo, el propio Ministerio de Transición Ecológica es más que sospechoso de impulsar una corrupción que tendría como objetivo expropiar a los agricultores sus tierras para que pasen a ser controladas por fondos de inversión. Duodécimo, el 29 de octubre de 2024, Málaga, Albacete, Cuenca y Valencia fueron víctimas de la Guerra Fría.
El agua caída presentaba niveles inferiores a otros fenómenos similares en 1957 y 1987, pero aún así las consecuencias están resultando muchísimo más catastróficas, especialmente en vidas humanas. 13. A diferencia de lo sucedido, por ejemplo, en 2004, cuando la represa de Almonacid de la Cuba en Zaragoza salvó la vida de innumerables personas al contener las aguas, esta vez las estructuras que podrían haber salvado multitud de vidas habían desaparecido con Pedro Sánchez. 14. Para colmo, la incompetencia y las banderías políticas han agravado enormemente la catástrofe natural. 15. De entrada, ni los radares de advertencia funcionaron correctamente, ni el gobierno valenciano dio la alarma en tiempo y forma. 16. A diferencia de lo sucedido con el terremoto de Marruecos, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, envió ayuda en unas horas al país africano, ahora se negó a enviar tropas para ayudar en el desastre. 17. De manera bien reveladora, y a pesar de la extraordinaria cercanía de una base, tampoco la OTAN movilizó un solo efectivo para ayudar a una nación como España, que tiene por el contrario situadas tropas en el este de Europa y Oriente Medio y que ha enviado efectivos, armas y dinero a Ucrania. La OTAN, sin duda, está dispuesta a recibir mucho de España, pero no a proporcionar ni la más mínima ayuda. 18. De manera bien reveladora, todo lo que hizo la Unión Europea fue dejar que la siniestra Ursula von der Leyen atribuyera la catástrofe de forma totalmente falsa al cambio climático. 19. De manera también reveladora, el gobierno de Sánchez no aceptó la ayuda que le brindaron naciones como Francia, dándose la circunstancia de que algunos bomberos franceses que acudieron a la zona se quedaron sorprendidos de haber llegado antes que ningún socorro español. 20. De manera también reveladora, el ministro del Interior, Grande Marlaska, no movilizó a las fuerzas del orden para ayudar en el desastre. 21. Resultado directo de la pasividad de Grande Marlaska hasta el día de hoy es que desde las primeras horas inmigrantes procedentes de África procedieran a saquear almacenes y comercios en un episodio desconocido en España desde hacía décadas. Este fin de semana, en algunas localidades afectadas por la gota fría, la gente comenzó a encerrarse en sus casas al ponerse el sol, ya que estos inmigrantes ocupaban domicilios donde incluso había cadáveres y asaltaban a la gente por la calle. 22. La conducta delictiva de los inmigrantes africanos contrastó con las de otros, como chinos afincados en Madrid, que se movilizaron para llevar ayuda a Valencia. 23. Es muy posible que esta pasividad del gobierno socialcomunista de Sánchez durante los primeros días estuviera relacionada con el deseo de sacar un rédito político culpando de lo sucedido al gobierno de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular, y además atribuyendo la desgracia al cambio climático, impulsando así más la sumisión a la agenda globalista. 24. Lo cierto, sin embargo, es que el relato del gobierno socialcomunista se desplomó en unas horas cuando millares de españoles individuales se movilizaron de manera espontánea y privada, cuando se descubrió que no pocos responsables se habían marchado irresponsablemente de puente, cuando salió a la luz que el gobierno había aprovechado la atención exigida por el drama para subir los impuestos y garantizar su control de Radiotelevisión Española, y cuando las cifras de muertos y desaparecidos fueron aumentando. 25. Mientras quedaba de manifiesto que el relato del gobierno era falso, que pretendía ocultar la escandalosa incompetencia de los responsables y que solo perseguía obtener réditos políticos, se desató la censura contra las redes sociales que, a diferencia de las furcias mediáticas, estaban proporcionando información al pueblo. 26. Mientras se procedía a lanzar ataques contra el programa La Mafia Feminista de Cristina Seguí, emitido por CesarVidal.tv, este mostraba imágenes de lo que estaba sucediendo,
al igual que otros programas objetos de ataques como el programa de Iker Jiménez o incluso D4. 27. En paralelo al intento de censura de las redes sociales, las furcias mediáticas intentaron desplazar la responsabilidad de los hechos hacia los que niegan el cambio climático, la supuesta extrema derecha e incluso Vladimir Putin. 28. La reacción censora se agudizó de manera extraordinaria después del viaje que los reyes y el presidente del gobierno, en compañía del presidente de Valencia, llevaron a cabo este fin de semana a una de las zonas afectadas. 29. De manera prodigiosa, lo que hasta entonces había sido incompetencia policial a la hora de colaborar y poner orden, se convirtió en un despliegue colosal de seguridad y eficacia para escoltar a los visitantes. 30. Los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de Valencia fueron recibidos con gritos de asesinos y en especial en el caso de Pedro Sánchez con el de hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, repetido de manera machacona e insistente. 31. Pedro Sánchez, visiblemente demudado y sostenido por un escolta, abandonó el lugar como también debió hacerlo el presidente de Valencia. El rey y la reina, por el contrario, optaron por quedarse e intentar hablar con la multitud. 32. Si bien el rostro de la reina dejó de manifiesto su estado de ánimo, la presencia de ánimo del rey fue notable, aunque es innegable que defendió al gobierno de Pedro Sánchez y que instó a la gente a que no creyera lo que se decía, porque según él había gente interesada en crear el caos. Un argumento más que discutible, porque los presentes solo tenían que mirar en torno suyo para darse cuenta de lo que estaba sucediendo desde hacía días. 33. En paralelo, las furcias mediáticas han dejado de referirse al número de desaparecidos porque podría indicar la existencia de miles de muertos. Han presentado imágenes de un auto destrozado como si fuera el del presidente del gobierno, lo que es prácticamente imposible, y están intentando culpar de la cólera de la gente no a una administración incompetente, sino a grupos de extrema derecha. 34. De forma bien reveladora y a diferencia de lo que sucede con los inmigrantes ilegales procedentes de África, los españoles víctimas de la catástrofe no están siendo alojados en hoteles de 3 y 4 estrellas, sino que se mantienen a la intemperie sin que les llegue agua, comida o mantas. 35. Persiste también el interrogante acerca de si las víctimas serán alojadas decentemente o como los españoles víctimas de la erupción del volcán de Canarias se verán encerrados en chamizos durante años. 36. Persiste también la pregunta acerca de si habrá una moratoria fiscal para los españoles afectados por la catástrofe o si, como es habitual en los buscabonus de la agencia tributaria, esto será solo la ocasión para que los roben más en forma de multas y recargos. 37. Persiste también la pregunta acerca de por qué Cruz Roja sí está prestando atención en estos días a centenares de inmigrantes ilegales procedentes de África y llegados a España, mientras que no ha hecho ni de lejos lo mismo con los españoles víctimas de la gota fría. 38. Persiste también la pregunta acerca de la ausencia de las castas privilegiadas, partidos, sindicatos, Iglesia Católica, en esta catástrofe más allá de alguna declaración aislada o de la recogida de dinero para Cáritas llevada a cabo por la cadena COPE, lo que, dados ciertos precedentes, no constituye precisamente una garantía. 39. Persiste también la pregunta de por qué Sanidad no ha establecido todavía un plan para combatir las epidemias que podrían desatarse a causa de los cadáveres expuestos durante días. Y 40. Persiste también la pregunta acerca de si alguna vez conoceremos las cifras reales de muertos que ahora las furcias mediáticas nos ocultan de forma constante y sistemática. La gota fría es un fenómeno tristemente vinculado a la historia de España.
Lejos de tener la menor relación con el cambio climático, como pretenden los propagandistas de la agenda globalista, tenemos noticias de cómo ha asolado Valencia al menos desde el siglo XIV, cuando evidentemente ni los valencianos iban en automóvil, ni las chimeneas de las fábricas arrojaban humo, ni siquiera se habían descubierto en Occidente los combustibles fósiles, aunque seguramente las vacas sí que lanzaban ventosidades. Esa desgracia golpeó de manera repetida a España, pero a partir de mediados del siglo XX encontró un arma extraordinaria de defensa en la construcción de estructuras que controlaban la acogida de aguas y que encauzaban la crecida de los ríos. Estructuras, por cierto, destruidas por centenares bajo el gobierno de un Pedro Sánchez que no pasa de ser una marioneta servil de la agenda globalista. Con todo y con eso, la catástrofe que no ha concluido y que ahora se extiende a otras partes de España, a pesar de la magnitud que le confieren las destrucciones de embalses, habría sido menor si España no se aproximara peligrosamente a la situación de Estado fallido, es decir, de ese tipo de Estado que es incapaz de atender necesidades básicas de sus ciudadanos. En primer lugar, resulta indiscutible la incompetencia rampante de los implicados, desde el Gobierno nacional al autonómico, pasando por las más diversas instancias oficiales. Lejos de existir un sistema que garantice que los mejores ocuparán los puestos de mayor responsabilidad, la realidad es que son los más sumisos, los más sectarios, los más incompetentes y a veces hasta los más necios los que se encaraman a ellos por la única razón en ocasiones de que son mujeres como Margarita Robles u homosexuales como Grande Marlaska. No importa en absoluto gobernar en beneficio de los intereses nacionales y del bien común, sino gobernar en beneficio de la propia carrera y del propio bolsillo. En segundo lugar, resulta innegable la disfuncionalidad del sistema. El régimen de las autonomías quizá hubiera podido tener un desarrollo sensato, pero la realidad es que ha terminado siendo una desgracia total y absoluta. Los cacicatos locales solo buscan tener poder y repartir a sus mesnadas, pero no se ocupan en realidad de sus administrados y desde luego dejan de manifiesto la ausencia de un poder central que pueda enfrentarse con éxito con las grandes desgracias potenciales sobre España. En tercer lugar, resulta obvio que los políticos no tienen como meta el bien común, sino el bien propio. Aprovechar el drama de Valencia en el que los muertos pueden llegar a contarse por millares, para subir los impuestos más a los españoles y para garantizarse un mayor control de Radiotelevisión Española, dice mucho sobre lo que cabe esperar de esos arribistas. Su finalidad principal es trepar y llenar la bolsa y por ello son capaces de no socorrer a una región porque la gobierna otro partido o intentar instrumentalizar la catástrofe en propio beneficio. De esos personajes derivan, por ejemplo, las inmensas corrupciones urbanísticas que han convertido en lugares de construcción zonas donde las inundaciones son obvias. En cuarto lugar, pone al descubierto cómo esos políticos inútiles e incompetentes no hacen nada de lo que resulta obligado esperar de ellos. En lugar de acometer los problemas reales, llenan su agenda de cuestiones minoritarias y estúpidas, costosas y dañinas, como la promoción de la ideología de género, la imposición de lenguas tan minoritarias como el vascuence, el catalán o el gallego, en detrimento del español, la participación en conflictos ajenos a los intereses de España, como la guerra de Ucrania, o el adoctrinamiento en sandeces manifiestas como el cambio climático o el transgenerismo. En lugar de ocuparse de gobernar y administrar correctamente una nación, solo repiten, como el muñeco de un ventrílocuo, aquellas consignas, por criminales que sean, que les permitan salir en la foto o recibir las palmaditas en la espalda de los oligarcas. En quinto lugar, deja de manifiesto hasta qué punto el sistema español es solo un sistema de robo, saqueo y expolio en favor de las castas privilegiadas. Todo lo que el español medio gana hasta el 19 de julio al menos
es robado por los buscabonus de la agencia tributaria y, sin embargo, cuando el español de a pie necesita al Estado, ni recibe una educación decente, ni una sanidad digna, ni una seguridad en las calles que pueda recibir tal nombre, ni el socorro frente a un desastre natural como el sufrido por Valencia. La realidad es que la única instancia oficial que funciona en España, incluso excediéndose ilegal e inmoralmente en sus funciones, es la agencia tributaria. Y esto hace que los españoles sean ovejas a las que se esquila vez tras vez y que en su mayoría son llevados al matadero. En sexto lugar, expone hasta qué punto la monarquía ha dejado de ser útil. En contra de lo que dicen muchos de sus detractores, la monarquía no es tan costosa y sin duda resultaría más barata que un régimen republicano. Pero su papel de moderación, de equilibrio, de arbitraje, de unidad de todos los españoles en un verdadero destino, no solo próspero sino común, dejó de existir hace tiempo, siendo su señal más evidente la insignia de la Agenda 2030 prendida en la solapa del rey. Y en séptimo lugar, deja al desnudo el verdadero rostro de la agenda globalista. España ya no pasa de ser una mera colonia de esa agenda que está destruyendo las familias, está empobreciendo a los pueblos, está acabando con las libertades y en especial las de pensamiento y expresión, está arruinando la agricultura y la ganadería, está catapultando hacia Occidente a millones y más millones de inmigrantes ilegales y está convirtiendo los estados en estados fallidos donde no existe capacidad, competencia ni pericia para enfrentarse con una catástrofe natural, porque para medrar basta con colocarse en el pecho la insignia de la Agenda 2030. España cabalga de manera acelerada y quizá irreversible hacia convertirse en ese estado fallido y, además, un estado fallido sometido a la agenda globalista. Las causas no solo son evidentes, sino que no se limitan ni mucho menos a Pedro Sánchez. Solo queda por ver si el pueblo español se dejará llevar dócilmente al matadero o al menos intentará reaccionar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.